Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra lección número 4, que se titula El cuerpo místico de Cristo. Y vamos a comenzar como siempre lo hacemos, poniéndonos en las manos de Dios y pidiéndole a Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que podamos comprender y hacer vida a aquello que nos quiere transmitir por medio de esta lección, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez que nosotros hemos entendido que la Iglesia Católica es el reino de Dios, tal vez pensemos que son cosas diferentes. Por ejemplo, pues una cosa es el presidente de la República y otra cosa es el gobierno. Una cosa es el conductor del vehículo y otra cosa es el vehículo. Una cosa es el instrumento y otra cosa es el que manipula el instrumento. Entonces, probablemente nosotros digamos, bueno, la Iglesia Católica es el reino de Dios, pero Dios no es la Iglesia y la Iglesia no es Dios. Y eso hasta parece evidente porque los errores que como católicos tenemos, pues nos muestran claramente que nosotros no somos Dios, sino que somos tremendamente imperfectos. Tal vez también pensemos que Dios es la causa y la Iglesia la consecuencia, que sí hay relación, pero es una relación puramente causal. Uno causa al otro, pero nos dice nuestra lección, tampoco es así. Nuestra lección nos dice que entre el Creador y la criatura se realiza una unión íntima, profunda, por medio de la Iglesia. ¿Cómo? Así tan importante es la Iglesia, así de importante. El hombre y Dios se relacionan, se unen a través de la Iglesia. ¿Cómo sucede esto? Es lo que vamos a ver ahorita. Nosotros, los cristianos, decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero esta frase, cuerpo místico de Cristo, no se debe de entender como una frase poética, es decir, como una frase bonita que nadie espera que sea verdad. Si nosotros, por ejemplo, le decimos a una mujer, un hombre le dice a una mujer, tus ojos brillan como estrellas, bueno, nadie cree que en verdad sean estrellas, porque si fueran estrellas, cuerpos ígneos, incandescentes, se estaría quemando. ¿Sí se entiende? Entonces mucha gente tiende a ver lo que dice la palabra de Dios como un lenguaje poético y no, la iglesia es cuerpo místico de Cristo, pero lo es verdaderamente. Y para entender esto hay que entender cómo se da esta unión que es parte también del misterio. El misterio, habíamos dicho, es el elemento divino, es participación de la divinidad en la obra redentora. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la Iglesia forma parte del misterio de salvación y les voy a explicar por qué forma parte del misterio de salvación. Primero, porque quien quiere que todos los hombres se salven es Dios. Al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo para que realice la obra salvífica. Cristo, el Hijo, realiza la obra salvífica y como parte de esa obra salvífica funda una iglesia que prosiga con su obra salvadora. ¿Sí? Entonces no sé si se entienda esto de que la iglesia es parte del misterio de la salvación. La iglesia no surge independientemente de la voluntad de Dios o independientemente de la voluntad de Cristo. La iglesia es fundada por Cristo, Mateo 16, 18, y en ese sentido forma parte del misterio de la salvación. Ahora bien, cuando en primer grado veíamos el tema de la Santísima Trinidad, veíamos que en realidad las tres divinas personas actúan de común acuerdo y nosotros vemos a las tres divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, participando activamente en el misterio de la redención. El Espíritu Santo, por ejemplo, lo vemos intervenir en el nacimiento de Cristo, en el bautismo de Cristo, lo vemos intervenir en la fundación de la iglesia. A Dios lo vemos intervenir durante el bautismo de Cristo, lo vemos intervenir
en diferentes momentos como la transfiguración, ¿verdad? Ahí vemos cómo Dios interviene, ¿verdad? Quizás no como una intervención personal física, pero sí como una intervención personal real. Entonces, las tres divinas personas, ¿verdad?, contribuyen en la obra de la salvación, y en ese sentido, ¿verdad?, es que podemos decir que la iglesia, o más bien la unión íntima, la unión profunda entre el cristiano y Cristo que puede darse dentro de la iglesia, es algo que cae en el misterio. Ahora vamos a tratar de entender cómo ocurre esta unión íntima entre el Creador, o sea Dios, y la criatura, o sea nosotros, dentro de lo que llamamos el cuerpo místico. Para entender este punto, la lección nos recuerda el pasaje bíblico de la conversión de San Pablo, que se relata en Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 5, y dice: mientras iban caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió, a Saulo, de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. En este momento, Saulo se encuentra con Cristo. Saulo va camino de Damasco, con el corazón lleno de odio y de rencor, para encarcelar y, si es posible, privar de la vida a cuantos cristianos estuvieran a su alcance. Jesús le sale al encuentro, dice aquí, en la forma de una especie como de resplandor o de rayo, y de en medio de ese resplandor, Saulo escucha: ¿por qué me persigues? Observen el lenguaje, no dice ¿por qué los persigues a ellos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis apóstoles y a mis discípulos? Dice: ¿por qué me persigues? Al meterte con ellos te estás metiendo conmigo. En ese momento, Saulo en ese momento, entendió claramente que entre los cristianos y Cristo hay una relación de identidad, hay una relación tan íntima que es una relación de identidad. Cristo son los cristianos y los cristianos son Cristo. Por eso dice: ¿por qué me persigues? ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, en ese momento a Saulo, o sea, pues ¿cómo yo te voy a perseguir? Yo no estoy persiguiendo a ti, yo los estoy persiguiendo a ellos, pero es a mí a quien persigues, le dice Jesús. No a ellos, es a mí. Y no te puedes librar de esa responsabilidad. ¿Sí? En la vida cotidiana, pues es fácil deslindarnos, ¿no? Decir: mira, yo le hice esto, pero a esa persona. Quizás le robé a ese hombre, pero no a sus hijos. Claro que le robaste también a los hijos. Y aquí se podría decir que Jesús no le da espacio para que se haga hacia ningún lado. O sea, tú te estás metiendo conmigo. Al meterte con ellos, al atacarlos, al hablar mal de ellos, al encarcelarlos, estás haciéndolo conmigo. ¿Sí? Entonces hay que reflexionar sobre esto para poder entender hasta qué punto se da esta unión entre el Creador y la criatura, en lo que llamamos el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Primero tengo que decirles que hay dos campos de unión entre el cristiano y Cristo. Nos unimos a Cristo en lo individual, cada uno de nosotros como personas, y en lo comunitario, como iglesia. La segunda unión, unirnos a Cristo como iglesia, no puede darse antes de que primero cada uno de nosotros se haya unido a Cristo en lo individual, es decir, que haya tenido un encuentro con Cristo. Y al revés, ¿verdad? También nos dice que cuando ya se dio, ¿verdad? Dice la lección que cuando ya se dio este encuentro personal con Cristo, pues entonces están sentadas las bases para
tener ese encuentro comunitario e ir poco a poco, ¿verdad?, conociendo esta realidad de la unión tan íntima con Cristo. Si nosotros, por ejemplo, ¿sí?, no hubiéramos tenido ese encuentro personal con Cristo, no valoraríamos la iglesia. Desafortunadamente este es el caso de muchos de nuestros hermanos. Ustedes habrán visto que en los documentos de escuela de pastoral se dice en ocasiones que la escuela de pastoral no es un instrumento de conversión, es decir, no es un instrumento para que los hermanos que acuden a escuela de pastoral tengan ese encuentro personal con Cristo. Y que se supone que ya lo tuvieron, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que muchas de las veces no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo y por lo tanto tampoco valoramos la vida comunitaria. Muchas de las veces, como no hemos tenido este encuentro con Cristo, no nos sentimos parte de la iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, todavía en los primeros años que estuve en escuela de pastoral, yo veía a las personas que prestaban un servicio en el templo, a los catequistas, a los del coro, a los de liturgia, y yo no me sentía parte de aquello. ¿Por qué? Pues porque todavía no había tenido ese encuentro con Cristo en lo individual, ¿sí? Entonces, no puedes tener un encuentro comunitario, es decir, con Cristo como iglesia, si primero no lo tuviste como persona. Y al revés, ¿verdad? Si tú ya tuviste el encuentro personal con Cristo, pues estás preparado para encontrarte con Cristo en tu comunidad. Fue así, por ejemplo, después de tener este encuentro personal, que yo comencé a ver que la parroquia, pues en realidad es nuestra familia extendida, ¿sí? También comencé a ver que esta iglesia católica no es cualquier iglesia, no es una iglesia como miles que se han fundado en los últimos días, sino que es la iglesia de Cristo y que debe ser tratada con el mayor de los respetos, ¿sí? Entonces hay que entender estos dos campos, no se puede dar una cosa sin la otra. Si yo me uno en lo comunitario con Cristo, bueno, pues lo más seguro es que mi unión sea falsa. Y al revés, ¿verdad? Si me uno con Cristo, pero solamente en lo individual, así estilo protestante, pues tampoco puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque pues decía el padre Flaviano Amatulli, amar a Cristo y despreciar a la iglesia es como querer la leche y detestar la vaca, ¿no? Es como abrazar a la vaca y no querer la leche, o querer la leche pero no a la vaca. Entonces no se puede. Una cosa sin la otra no se puede, ¿sí? Seguimos. Este encuentro del cristiano con Cristo provoca un cambio esencial en el ser humano, un cambio sustancial. Nos dice la lección que la participación en la salvación de Cristo debe de tener como una consecuencia la crucifixión del hombre viejo. ¿Quién es el hombre viejo? El hombre viejo es el hombre pecador, o sea, nosotros, en el estado en el que Cristo nos encontró. El hombre viejo soy yo, así como estoy ahora, así como me encontró Jesús. A lo mejor me encontró pues ya con una familia desintegrada, caído en un vicio, habiendo cometido este o aquel error. Ese es el hombre viejo. Y el hombre nuevo es Cristo. Entonces dice aquí que se opera en el ser humano por el encuentro con Cristo una transformación esencial, es decir, no una transformación superficial. Nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 10. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según imagen de su Creador.
Este es, nos dice la lección, el primer paso, ¿sí?, para participar en la salvación de Cristo. Primero dice, despojarnos del hombre viejo. ¿Y qué significa despojarnos del hombre viejo? ¿Cómo nos despojamos? Bueno, pues tenemos que renovar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra vida para poder actuar de una manera distinta. Las obras que hacemos son una consecuencia de nuestro pensamiento. Por ejemplo, yo, que soy hombre, desde que era chiquito, se me enseñó que un hombre demostraba qué tan hombre es por medio de la bebida. Entonces a los 15, 16 años, pues ya nos poníamos hasta las chanclas, ¿verdad? Y cada muchachito trataba de ingerir más alcohol que el anterior, porque quería, digamos, quedar en una posición más arriba que los demás muchachitos. Y a nosotros se nos enseñaron esas ideas, y estoy seguro que se siguen enseñando. Bueno, pues despojarse consiste en abandonar esas ideas equivocadas, ¿sí? Estoy seguro de que muchos de ustedes que me están escuchando, en su familia, en su medio social y en los medios de comunicación, aprendieron ideas, aprendieron cosas que son equivocadas. Muchos, por ejemplo, en escuela de pastoral, brincan del asiento cuando se enteran de que la homosexualidad es un pecado, ¿verdad? O que el aborto es un asesinato. Muchos no lo pueden ni creer, piensan que todo es una invención y no, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Otros no sabían que pedir prestado y no pagar es robar. Entonces, la palabra de Dios interpela a mi persona, pero sobre todo a mi estilo de vida, ¿sí? Y en ese diálogo con Dios que se da por medio de la oración y de la lectura de su sagrada palabra, yo voy descubriendo que había cosas que yo creía y que no eran ciertas, que había cosas que yo pensaba que estaban bien y que en realidad son un pecado. Despojarse del hombre viejo es renunciar a esas cosas, pero si yo pretendo renunciar a esas cosas sin renunciar a las ideas, a los pensamientos, a los afectos, ¿verdad?, que dieron origen a esas cosas, pues nunca voy a conseguirlo. Por eso te vas a encontrar con personas que intentan de una y de otra manera cambiar y que dicen, es que yo quiero dejar la bebida. Sí, pero te sigues juntando con los borrachines. ¿Y a qué te invitan los borrachines? Pues a tomar. Sí, pero es que yo quisiera no ser violento. Sí, pero en tu cabeza solo anidan pensamientos violentos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues un hombre violento. ¿Me entiendes? Entonces, convertirse es también cambiar de ideas, poner en tela de juicio aquello que mi padre, que mi madre, que mi maestro tan querido de la escuela primaria me enseñó, porque podría no ser cierto. Es decir, para Dios, a lo mejor para mi maestro, lo que él me enseñó pues era cierto, pero para Dios a lo mejor no lo es, ¿sí? Yo tuve un maestro, por ejemplo, muy bueno, muy querido, que nos decía, por ejemplo, que la Virgen de Guadalupe era un mito, que nunca se apareció, ¿no? Entonces, a lo mejor yo pude haber asimilado esa idea, y esa idea es ahora la que no permite que ese hombre viejo pues se retire y permita que nazca el hombre nuevo regenerado según Cristo. Entonces, hay dos pasos. Primer paso, ¿sí?, despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. ¿Qué es revestirse del hombre nuevo? Ya dijimos que despojarse es abandonar las ideas, principios, afectos y pensamientos del pasado con los cuales yo viví hasta el día de hoy. Ahora, revestirse, ¿sí?, del hombre nuevo es comenzar a ver el mundo y las cosas según Cristo, ¿sí? Yo estoy feliz porque soy licenciado. ¿Y qué me diría Cristo de eso? Pues, ¿de qué te ufanas? Porque no tienes nada de qué ufanarte, ¿sí? O yo estoy feliz
Y creo que ustedes y yo no podemos ser hermanos porque yo vivo en una casa muy bonita y ustedes viven en una casa muy pobre. Pues tengo que, digamos, renunciar a eso. Pero además tengo que asimilar el pensamiento de Cristo. Cristo dice, todos somos hermanos. Cristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuesta trabajo, sí, porque el vecino de enfrente me cae gordo, pero eso es lo que dice Cristo. Y yo voy a comenzar a ver las cosas como las veía Cristo. Miren, por ejemplo, en cuanto al pecado. En las épocas de Cristo, el pecador, o sea, como tú, bueno, no sé si tú seas pecador, pero pues yo sí soy pecador y creo que todos lo somos. En las épocas de Cristo, el pecador era una alimaña que había que destruir, que tenías que expulsar de tu vida, ¿sí? Cristo no ve al pecador como una alimaña a la que hay que expulsar, a la que hay que correr de la casa, a la que hay que echar de aquí. Cristo ve al pecador como un enfermo, como un necesitado de amor, de ayuda, de comprensión. ¿Sí me entiendes? Cristo lo ve de manera diferente. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a discutir entre nosotros quién es el más chipocludo, ¿verdad? Yo soy licenciado y sale por ahí otro que dice yo soy doctorado y sale por ahí otro que dice, ah, sí, pues yo tengo un doctorado en España y sale otro que dice, yo tengo un doctorado en los Estados Unidos, más bien tengo dos y andamos siempre estableciendo jerarquías. Y dice Jesús que no sea así entre ustedes. Entonces, revestirse de Cristo, o sea, despojarse es abandonar las ideas antiguas, pero revestirse de Cristo es ver el mundo y la vida como Cristo lo veía, asimilar los conceptos de Cristo, comenzar a pensar como Cristo. ¿Por qué Cristo no despreció? Fíjense bien, hay un pasaje muy bonito, el de la adúltera, de la mujer adúltera, sorprendida y se lo llevan a Cristo. ¿Verdad? La llevan ante Cristo para que les diga qué hacen con ella. Déjenme decirles una cosa, era un honor ser el primero en apedrear a una adúltera. Es decir, ahí, ¿verdad? Estas personas que le llevan a Jesús le están concediendo un gran honor. ¿Sí? Tú, que eres el más perfecto de nosotros, el más santo, tú que eres el Hijo de Dios, tuyo es el honor. Comienza tú. Entonces, ¿por qué Jesús no la apedreó? Y eso es interesante. ¿Por qué la perdonó? ¿Por qué nada más simplemente le dijo, vete y no lo vuelvas a hacer? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú tienes que entender. O sea, ¿por qué Cristo se juntaba con los pecadores? ¿Por qué Cristo trabajaba en sábado violando la ley de Moisés? Pues porque para él había una ley más alta que era la ley del amor. ¿Sí? Frente a la cual el comer con las manos sucias o el curar en sábado, pues era una niñería, era una nimiedad. Entonces, ¿por qué Jesús lo hacía? ¿Por qué esto? ¿Por qué cuando lo quisieron proclamar rey no se dejaba y por qué solo hasta el último se los permitió? ¿Por qué cuando estuvo frente a los sumos sacerdotes y lo estaban interrogando antes de crucificarlo, por qué no decía nada? ¿Y por qué con Pilato, verdad, entabla un pequeño diálogo? Abre la boca. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que entender para poder revestirte de Cristo. El segundo paso es renunciar a vivir según la carne y renovarnos espiritualmente. ¿Qué significa renunciar a vivir según la carne? Renunciar a la seducción de la concupiscencia, es decir, dejar de darle a nuestro cuerpo todo lo que nos pida, dejar de actuar siempre en función de lo inmediato, dejar de poner siempre en primer lugar las cosas materiales, dejar de pensar primero en nosotros mismos. El hombre que vive según la carne, el hombre carnal, piensa en placeres, piensa en poder, piensa en sexo, piensa en riquezas, piensa en conquistar el mundo, piensa en ser poderoso. Pues a eso es a lo que tenemos que renunciar. Dice, es preciso renunciar a la vida que llevan. ¿Sí? Renunciar a la vida tal y como la han llevado hasta el día de hoy, despojándose del hombre viejo. Ese hombre viejo
es aquel que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia. En primer grado veíamos que hay tres tipos de concupiscencia, ¿verdad? La concupiscencia de los ojos, querer tener todo aquello que vemos, la concupiscencia de la carne, que es el gusto por los placeres, por la comodidad, por todo aquello que agrada al cuerpo y provoca placer, y la llamada soberbia de la vida, querer ser más que los demás, querer ser poderosos, querer ocupar los primeros lugares en los banquetes, querer ser el mero mero, pues eso es la concupiscencia. Entonces tenemos que renunciar a todo ese tipo de cosas. Pero además San Pablo nos dice que tenemos que renovarnos en lo más íntimo. No sé si alguno de ustedes ha renovado su mobiliario, pero por lo menos en las empresas, ¿verdad? A veces pasa que se renueva el mobiliario, entonces vienen y sacan todo lo viejo, se llevan mi escritorio, se llevan mi máquina de escribir mecánica, se llevan mi antiguo sillón y me lo cambian por uno nuevo porque están renovando el mobiliario de la empresa. Bueno, pues San Pablo nos está pidiendo que eso hagamos nosotros, que nos renovemos en lo más íntimo de nuestro espíritu. ¿Y qué es aquello que hay en lo más íntimo de nuestro espíritu? Lo que hay en lo más íntimo de nuestro espíritu son conceptos, afectos y pensamientos. Conceptos. La patria es primero. Nada es más importante que la patria. Ni Dios, ni tu familia, ni tu vida, ni tu comunidad. Marcha a la guerra porque la patria es primero. Afectos, ¿verdad? Afectos a personas, a objetos, a cosas o a situaciones de la vida. ¿Qué tal ese amigo a quien estimo tanto y que fue el que me enseñó a tomar tequila? Pues es un afecto, ¿verdad? O qué tal esa compañerita de trabajo, ¿verdad? Que me saluda con un abrazo bastante efusivo, ¿verdad? Ella me estima y yo la estimo, aunque a veces como que nos excedemos en la efusividad, pues ese es un afecto. Y tienes que renunciar a él, lo mismo que a tus conceptos y a tus pensamientos, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado ver personas, por ejemplo, que están peleadas con alguien y por un pensamiento, pues siguen peleadas por esa persona, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que en verdad creen que nosotros los católicos estamos violando niños en la iglesia. O sea, no es por mala fe, ¿sí? Sino porque están engañados. Pero verdaderamente lo creen, ¿verdad? Y cuando sus hijos o alguien dice voy a la iglesia, verdaderamente se preocupan. O sea, pues no te vayan a violar, pues. O si te pasa algo, llámame. Tienes teléfono, llámame. Entonces hay pensamientos que nosotros debemos de desechar. Pensamientos de odio, de venganza, de rencor, de resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Traer el dolor del pasado al presente para que vuelva a doler. ¿Sí? Entonces a eso es a lo que tenemos que renunciar, dice aquí. Renunciar a vivir según la carne y renovarlos. Sacar todo lo viejo y traer cosas nuevas, conceptos nuevos. ¿Qué es para ti una mujer? Pues a lo mejor durante muchos años estuviste pensando o tus padres te enseñaron que las mujeres estaban ahí para el deleite de los hombres. Pero ahora te viene a decir Jesús que también es un ser humano que merece ser amado y respetado. Entonces tienes que abandonar tu concepto viejo. ¿Sí se entiende? Lo mismo, no sé ustedes, pero cuando en la lección, si mal no recuerdo, pues creo que es hasta la número 1 o la número 3, no me acuerdo, se habla de la unidad del género humano, que todos somos hermanos, ¿verdad? Porque somos hijos de Adán y Eva. Yo lo entendí. Cuando me lo explicaron lo entendí. Dije, cierto, si todos somos hijos de Adán y Eva, pues somos hermanos. Pero eso trae muchas consecuencias que yo tardé años en entender, o más bien en dejar que entraran en mi mente, porque si tú eres mi hermano, entonces lo que pase contigo me tiene que preocupar.
si has comido, si no has comido, si tienes empleo, me tiene que preocupar. ¿Sí? Entonces, fíjate bien cómo de un concepto, ¿sí?, se desprenden muchas cosas. Y nuestra mente está poblada de conceptos equivocados, ¿verdad? O acertados, de pensamientos positivos o de pensamientos negativos, de afectos que nos ayudan a alcanzar nuestra salvación o de afectos que nos ayudan a perderla. Entonces, San Pablo nos invita, ¿verdad? Primero despójense del hombre viejo, pero renuévense. Renuévense, esa es la segunda parte. Dejen de vivir como hombres y como mujeres carnales. ¿En qué se nota que somos carnales? Pues en el ser enojones, en el ser desesperados, en el ser melancólicos. Ahí se nota que somos carnales. ¿Ok? Entonces hay que renunciar a vivir según la carne y renovarnos espiritualmente. Espero que me hayan entendido. Ahora bien, ustedes me pueden decir, y con mucha razón, bueno, vamos a renovarnos, vamos a renunciar a nuestros conceptos, pensamientos, afectos antiguos, para asimilar ¿qué? Para asimilar el pensamiento, el sentimiento, la visión y la concepción de Cristo. Es decir, el cambio tiene un sentido, no es cambiar por cambiar o cambiar hacia donde yo quiera, ¿verdad? Voy a dejar de tomar porque mi salud está en juego, no. Es voy a dejar de hacer esto porque ofendo a Dios cuando hago esto. No es otra razón, es decir, el cambio tiene un sentido, tiene un hacia dónde, tiene un modelo, tiene hay una palabrita que luego utilizan algunos antropólogos, tiene un arquetipo, ¿sí? ¿A quién me voy a parecer? Bueno, voy a cambiar, pero ¿a quién me voy a parecer? ¿Quién va a ser mi modelo? Y la lección nos responde que nuestro modelo es Cristo. Cristo es el hombre nuevo del cual nos revestimos durante nuestro bautismo. En Gálatas capítulo 2 versículos 19 al 20 leemos que San Pablo dice una frase muy hermosa. Con Cristo estoy crucificado y vivo, pero no yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Es decir, San Pablo ha profundizado tanto en el pensamiento, en el sentimiento, en la obra, en los conceptos y en las ideas de Cristo, que ya dice, es Cristo quien vive en mí. Es casi Cristo el que habla a través de mí. No hablo yo, sino que habla Cristo. Entonces fíjense qué grado de identificación hay, a diferencia de nosotros. Y te pongo un ejemplo, el amor. Jesús nos dice, ámense los unos a los otros, pero ¿qué es el amor para ti? Pues es el amor es cuando un hombre y una mujer se gustan. Pues eso no es el amor para Cristo. Para Cristo el amor es donación de sí mismo. Para los no cristianos el amor es un afecto. Para Cristo es un estilo de vida. Para los no cristianos el amor tiene un alcance limitado. La mujer amada, el hijo querido, pero el vecino que me cae gordo pues sale fuera de la esfera del amor. Entonces, profundizar en Cristo pues es ir comprendiendo a Cristo. Como decíamos en alguna ocasión, estamos acostumbrados a decir que conocemos a una persona porque sabemos cómo se llama, pero conocer verdaderamente es saber por qué piensa como piensa, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice. Entonces nuestro cambio tiene un sentido, tiene un modelo, tiene un arquetipo, y ese arquetipo es Cristo. Él es el modelo del hombre nuevo. Él es hacia dónde tenemos que tender nosotros, hacia dónde tenemos que llegar. Y bueno, San Pablo lo expresa pues ya con un grado de perfeccionamiento espiritual muy alto, ¿no? Ya no soy yo el que vive, dice. Ya es Cristo el que vive en mí. He llegado a una identificación casi total con Cristo. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya se sabe que nunca vamos a alcanzar a Cristo, pero hacia allá tenemos que caminar. Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, sigamos el camino
Este proceso mediante el cual la persona se va revistiendo de Cristo, se va haciendo o se va convirtiendo poco a poco en otro Cristo, se le llama también regeneración. ¿Qué es la regeneración? Pues es un nuevo nacimiento, es una renovación total en el Espíritu Santo. Mediante esta regeneración, Cristo se va formando poco a poco en nosotros por medio de una especie de parto espiritual que es aquel que Jesús anunciara a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículos del 3 al 6. Dice Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. Hermanos, la deuda del pecado, esa carga que teníamos nosotros en las espaldas por todas las ofensas que le hemos hecho a Dios, ha sido saldada. Hemos vuelto a nacer. Vivimos ahora una vida nueva en Cristo. Hemos sido rescatados, liberados, pero a un precio muy caro, la preciosa sangre de Cristo. Ya les había yo dicho que en el Antiguo Testamento, cuando una persona quería liberar a otra que se encontraba bajo el yugo de la esclavitud, pues tenía que pagar por ella. Y en este caso todos nosotros, esclavizados por el pecado, esclavizados por Satanás, solo fuimos liberados gracias al sacrificio redentor de Cristo. Ahí es donde Él paga, ¿verdad?, por nosotros. Cada golpe que recibió Jesús no era para Él, era para ti y era para mí. De esa manera Jesús consigue para ti y para mí una nueva vida, que es la vida que el cristiano vive después de su bautismo. ¿Por qué nosotros no lo captamos así? Pues porque nos tocó ser bautizados cuando éramos muy pequeños. Por eso el bautismo de niños exige una catequesis post-bautismal, para que esos niños que se bautizaron sin conocer a Cristo y sin saber el maravilloso don que estaban recibiendo, lo conozcan después. Hay un compromiso explícito de los papás y de los padrinos. Entonces, nosotros tenemos que saber esto. Hemos vuelto a nacer, hemos sido renovados en Cristo, ¿sí? Y este nuevo nacimiento, pues es de hecho una regeneración. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la unión del cristiano con Cristo y de nosotros los cristianos entre nosotros mismos. Para eso les voy a pedir que vean la fotografía que está ahí. Son dos ruedas. Las ruedas, o cada uno de los rayos de estas ruedas, que son varios, todos ellos están separados entre sí, pero están unidos por un centro que bien podríamos llamar el eje, ¿sí? Imaginémonos que Cristo es ese eje y que nosotros, los cristianos, estamos unidos con Cristo, y al estar unidos con Cristo, estamos unidos también entre nosotros mismos. No podemos estar unidos con Cristo en lo individual, porque la unión con Cristo produce la unión entre nosotros en lo colectivo. Cuando nosotros nos alimentamos de la Santa Eucaristía, comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Mi hermano, el que va delante de mí, y mi hermano, el que va detrás de mí, no recibe otro Cristo diferente.
ni un Cristo menor, ni un Cristo reducido, ¿sí? Recibe exactamente al mismo. Y en la medida en la que yo me uno a Cristo, ¿verdad? Me estoy uniendo también a mis hermanos. Entonces la unión con Cristo produce la unidad entre nosotros. Vamos a ver cómo sucede esto. Primer problema, ¿cómo el cristiano entra en unión íntima con Cristo? El cristiano entra en unión íntima con Cristo por la fe y por el bautismo. Por la fe, ¿verdad? El cristiano entiende, sabe y acepta que Jesús está realmente presente en la Santa Eucaristía. Por la fe, el cristiano sabe que Jesús cumplió su promesa de quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿En dónde? En la Santa Eucaristía. Y por la fe, ¿verdad? También creemos que verdaderamente somos hijos de Dios debido a nuestro bautismo. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo que nos hace exclamar, dice San Pablo, Abba, que quiere decir papacito. Entonces, esas son las dos maneras como cada uno de nosotros se une a Cristo. Por la fe, ¿verdad? Principalmente por la Eucaristía y por el bautismo. Esta unión con Cristo lleva a que cada uno de nosotros, sea o no consciente, participe en los sufrimientos de Cristo. Pero también aceptamos con gusto participar en los sufrimientos de Cristo porque esperamos también participar en su gloria. Si yo solamente esperase participar en la gloria de Cristo y no esperase participar en sus sufrimientos, pues sería un oportunista o un comodino, pero no un cristiano. Entonces, si quiero participar en la gloria de Cristo, si quiero algún día estar en el cielo junto a Dios, si quiero la salvación de mi alma y la salvación de mis seres queridos, bueno, pues también tengo que estar dispuesto a participar en los sufrimientos de Cristo. Y estos sufrimientos para nosotros que somos laicos y para los sacerdotes, pero bueno, en este caso hablo de nosotros que somos laicos, adquiere diferentes matices y diferentes formas de expresión. Yo no sé tú cómo lo has vivido, cómo lo has experimentado, pero muchos de nosotros cuando nuestra familia, nuestros amigos se dieron cuenta de que estábamos tratando de conocer un poco de la palabra de Dios, cuando se dieron cuenta de que íbamos a una clase cada semana, a muchos nos dejaron de hablar, otros nos comenzaron a juzgar y a criticar. ¿Y a eso vas a la iglesia? A otros, por ejemplo, pues nos comenzaron a hacer burlas, a hacer bromas. Otros, cuando defendimos nuestra fe en público, pues nos comenzaron a atacar. Otros han perdido sus empleos, ¿verdad? Otros han tenido que sufrir una serie de atropellos por vivir la vida de Cristo, por haberse unido a Cristo. Y esto a lo mejor nosotros que vivimos en un país medio cristiano o barnizado de cristiano, aunque en el fondo es profundamente pagano, pues a lo mejor para nosotros no es tan fuerte la persecución, pero pónganse a pensar en los cristianos que viven en países musulmanes, ¿verdad? Ellos, su unión con Cristo, pues realmente los hace participar en los sufrimientos de Cristo y muchas de las veces implica hasta un riesgo para su vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para el martirio, tenemos que estar preparados para sufrir con Cristo. No podemos esperar que vivir la vida de Cristo, que ser verdaderos cristianos, sea gozar, sea estar siempre en los primeros lugares en los banquetes, sea ser querido por todos, no, al contrario, ¿verdad? Hay una frase que dice que si en tu caminar nunca te has topado de frente con el diablo, quiere decir que tú y él caminan en la misma dirección.
Entonces, tarde o temprano, el mal se presenta en nuestras vidas como violencia, como sufrimiento, como burlas, como cuchicheos, como rumores, como señalamientos. Pero nosotros como cristianos debemos de afrontarlo con valor y con alegría, ¿verdad? Si no se burlaran de nosotros, si nadie nos atacara, si nadie se opusiera a que fuéramos escuela de pastoral, si nadie pusiera peros a que continuásemos nuestra formación espiritual, pues ahí yo me preocuparía, porque quiere decir que no estamos en el lugar correcto, ¿no? Si los malvados te aplauden, si los malvados te manifiestan su amistad, si los malvados te tienden la mano, te invitan y te abrazan, pues quiere decir que eres uno de ellos. Y al contrario, si los pecadores te rechazan, si los pecadores te desprecian, quiere decir que estás en lo correcto. Entonces tenemos que estar preparados para el martirio, sobre todo en nuestros días, que muchas de las veces el martirio se presenta para nosotros como escándalo, como señalamiento, ¿verdad? Como acusación falsa. Todos los días se vierten en los medios, en las redes sociales, acusaciones falsas en contra nuestra, ya sea de un sacerdote o de un laico. Sobre todo cuando es de un sacerdote, los medios como que hacen mucho más escándalo, pues para que el daño ocasionado a la iglesia de Cristo sea mayor. Entonces tenemos que estar conscientes de esta realidad. Jesús dijo, ¿verdad? Si a mí me llamaron Belcebú, es decir, el diablo, ¿qué se imaginan o cómo se imaginan que los van a tratar a ustedes? Pues peor todavía, ¿no? Sin embargo, la regeneración que se ha operado en nosotros gracias a nuestra unión con Cristo no es una transformación pasajera, sino una auténtica comunidad de vida que no debería romperse nunca. Desafortunadamente nuestra unión con Cristo sí puede verse interrumpida a consecuencia de nuestros pecados. Dios nunca nos da la espalda, Dios nunca nos rechaza. Somos nosotros los que en un determinado momento decidimos que no vamos a continuar más junto a Cristo. Decidimos que nos vamos a sumergir y que nos vamos a perder en el pecado, pero Jesús nunca nos echa de su lado. Y el pecado, como aparece en la ilustración ahí en pantalla, pues es un abismo que se abre entre el hombre y Dios. Abismo que poco a poco se va haciendo más grande y más profundo. Entonces, mucho cuidado con soltarse de la mano de Cristo. Me ha tocado ver a muchos que lo hagan, ¿no? Y yo les puedo decir una cosa, ¿eh? Todos terminan peor. Me ha tocado conocer hermanos que se salen de escuela de pastoral para salvar sus matrimonios, para ser felices, para vivir la vida. Y todos ellos regresan peor que como se fueron. Regresan destrozados, regresan despedazados. Y sin embargo, tenemos que estar conscientes de que nosotros, a raíz de nuestro bautismo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo. Hemos quedado marcados, hemos quedado sellados para Cristo. En las épocas en las que Cristo eh, comenzó a predicar su evangelio, había señores y había esclavos, es algo que decíamos hace un momento. Entonces, la persona que quería liberar a alguien, pues tenía que comprarlo. Y esa persona que lo compraba quedaba como su dueño y podía hacer con él lo que quisiese. Entonces nosotros hemos sido comprados. Le pertenecemos a alguien. Y a ese alguien es Cristo. Dirá Jesús, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque no son libres de cambiar de negro a blanco uno solo de sus cabellos. En cambio, Dios tiene contados todos los cabellos de su cabeza. Ahora bien, esto que dicen las escrituras de que pues el cristiano participa
en el sufrimiento de Cristo para participar en la gloria de Cristo no tiene que ser tomado negativamente por nosotros como el anuncio de graves males. Al contrario, San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5 nos dice: pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por nosotros nuestra consolación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí se pierden amistades por seguir a Cristo. Sí se padece pobreza por vivir el estilo de vida de Cristo. Sí hemos tenido que dejar muchas cosas, incluso amistades muy queridas por Cristo. Pero son mayores las consolaciones, las alegrías y la felicidad que nos tributa el habernos decidido a seguir a Cristo. ¿Sí? Y eso es una realidad también. Si hay sufrimiento al seguir a Cristo, si hay habladurías, si hay persecución, ¿verdad? Si hay burlas, sí las hay. Pero hay muchas más consolaciones, muchas más alegrías. Perdimos amigos por seguir a Cristo, pero ganamos muchos hermanos. Perdimos dinero por seguir a Cristo, pero ganamos tranquilidad de vida. Perdimos la oportunidad de gozar de tales o cuales deleites, pero ganamos una familia, pero ganamos una situación de relativa paz y armonía. Y no quiero decir que por ser cristianos el sufrimiento no nos alcance. A cualquiera de nosotros le pueden detectar una enfermedad o lo pueden correr de su trabajo. Me refiero a que no es lo mismo sufrir con Cristo que sufrir sin Cristo. Sufrir sin Cristo es caer en la desesperación, caer en el desánimo, y sufrir con Cristo es sufrir con esperanza, es sufrir uniendo nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Entonces es diferente, todos sufrimos, claro, todos padecemos, por supuesto, no creas tú que yo no me enfermo, pero es muy diferente sufrir y padecer con Cristo que sin Cristo. Algún día estarás en un hospital y te darás cuenta de que es muy diferente. Hablando de la unión entre Cristo y el cristiano, San Pablo va a hacer una interesante comparación entre él mismo como apóstol de Jesucristo y Jesucristo. Y dirá que en Cristo haya su fortaleza cuando la debilidad propia lo aqueja. Más aún dice, gracias a sus propias flaquezas, gracias a que esas debilidades existen, puede gozar de la fuerza de Cristo en el cual se gloria. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 10 dice: y por eso, para que no me engríe con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ese motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto, seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, y en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, y en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué curioso que diga que cuando está débil es cuando está fuerte, y precisamente se refiere a que Jesús le socorre en los momentos de debilidad. No de otra manera, sino con la ayuda de Dios se puede entender que una persona como San Pablo, que no era precisamente un ejemplo de fortaleza, pues pudiera hacer todo el trabajo que hizo, ¿verdad? La cantidad de ciudades que visitó, ¿verdad? Recorriendo buena parte del Imperio Romano, arriesgando su vida en múltiples ocasiones, fue apedreado, encarcelado, y sin embargo hizo cosas que a ti y a mí nos costaría mucho trabajo hacer, y las pudo hacer precisamente porque siendo un hombre, ¿verdad?, lleno de debilidades como nosotros, pues contaba con la asistencia y con la ayuda de Cristo, como tú y yo también contamos. Lo que pasa es que pues no nos damos cuenta.
pero también nosotros contamos con la ayuda de Cristo. Hay un pasaje muy interesante de la vida de San Francisco de Asís, que cuenta que en alguna ocasión un espíritu de Satanás entró en uno de sus monjes y este monje comenzó a sentir envidia de San Francisco. Llegó a sentir tanta envidia que un día, ¿verdad?, encaró a San Francisco, es decir, se plantó frente a él y le dijo: ¿por qué a ti? ¿Por qué te vienen a ver a ti si eres el más feo? ¿Por qué te vienen a pedir consejo a ti si eres el más tonto? ¿Por qué se sienten reconfortados por ti si eres el más flaco y el más débil? ¿Por qué te buscan tanto si eres un ser repugnante y despreciable? Y entonces dice la historia que San Francisco de Asís le respondió: gloria a Dios, hermano, usted lo ha dicho muy bien. Si yo fuera un hombre hermoso, me vendrían a ver por mi belleza. Si yo fuera un hombre inteligente, me vendrían a ver por mi inteligencia. Si yo fuera un hombre fuerte, me vendrían a ver por mi fuerza. Pero como no soy ninguna de esas cosas, lo que vienen a ver es la fuerza, la inteligencia y la belleza de Cristo que se trasluce a través de mí. ¿Sí? Entonces San Pablo lo dice de una manera y San Francisco de Asís lo dice de otra. San Francisco de Asís dice: me glorio en mi debilidad, porque cuando soy débil es precisamente cuando se manifiesta el poder de Cristo en mí. Y ves entonces que este ser humano tan lleno de limitaciones es capaz de hacer las cosas que nadie más puede hacer. En Filipenses 1, 20, 24 leemos que San Pablo se siente tan unido a Cristo y tan enamorado de Cristo que ansía glorificarlo, sea con su vida o con su muerte. Nos dice: Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para ustedes. San Pablo quiere estar con Cristo, pero también dice: si para Cristo es de provecho que yo continúe todavía un tiempo en este mundo evangelizando, enseñando, realizando mi apostolado, bienvenido sea, es lo mejor. ¿Sí? Entonces siente también el deseo de servir a los hermanos. Y es que San Pablo encuentra aquí el otro campo en el que se realiza la unión entre el cristiano y el Cristo. Y ese otro campo, ya habíamos hablado de la Eucaristía, ¿verdad?, de la fe, ya habíamos hablado también de lo que es el bautismo, pero ahora él nos habla de un otro campo de unión con Cristo que son los hermanos. De hecho, San Pablo, en su vida de converso, es ejemplo de cómo debe ser el apóstol en su relación con la comunidad. San Pablo nos enseña que la virtud más necesaria para construir la comunidad es la humildad, es el espíritu de servicio, de sumisión, de entrega. Dice San Pablo en en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, y vean la humildad: pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre apóstol, por haber perseguido la iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Palabra de Dios,
te alabamos, Señor. Todas las grandes conquistas y triunfos obtenidos en la vida apostólica de San Pablo dice, sí lo hice, pero no lo hice yo. ¿Quién lo hizo? La gracia de Dios que opera en mí, que actúa dentro de mí. ¿Sí? San Pablo hizo mucho por la extensión de la Iglesia y por la fe en Cristo Jesús, y sin embargo no pelea, ¿verdad?, que se le dé un primer lugar o que se le considere entre el grupo de los 12. También en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, San Pablo nos dice, por lo tanto, yo os pido por el estímulo de vivir en Cristo, por el consuelo del amor, por la comunión en el Espíritu, por la entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos está pidiendo aquí San Pablo? Pues que si queremos ser comunidad, tenemos que ser humildes, tenemos que actuar sin bajezas. Dice aquí, ni por rivalidad, ni por confrontación, ni por envidia, sino con humildad, viendo a los otros como si fueran más importantes que nosotros mismos. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de la iglesia. La iglesia tiene, para San Pablo, 3 sentidos diferentes. La entiende San Pablo primero como la comunidad de Jerusalén. También la entiende como iglesia local. Y por último, la entiende como cuerpo de Cristo. Primera pregunta, ¿por qué San Pablo tiene 3 conceptos diferentes de iglesia? Porque corresponden a 3 etapas diferentes de su maduración como cristiano y de su misión. Es decir, su entendimiento acerca de la iglesia se va abriendo poco a poco, y así como un niño en sus primeros días de nacido, su mundo para él es su casa, después descubre que fuera de su casa también hay personas, que hay una comunidad que es mucho más grande que su casa, y al crecer y al alcanzar la etapa adulta se da cuenta de que su país es un país entre muchos países. Entonces San Pablo también tiene una evolución espiritual, también tiene un crecimiento espiritual, de tal manera que si para él primero la iglesia es la iglesia de Jerusalén, después comenzará a tomar o hacer cartas dirigidas a iglesias locales, es decir, va a pasar al concepto de iglesia local, y por último va a arribar al concepto de iglesia universal, iglesia cuerpo de Cristo. Pero vamos por partes. Al principio de toda su obra apostólica, San Pablo entiende por iglesia a la comunidad de Jerusalén. Es natural que así fuera, porque San Pablo, al igual que Jesús, al igual que la Santísima Virgen María y al igual que todos los apóstoles, San Pablo pues era judío, y para los judíos Jerusalén es un centro sacrificial y cultural. Solo se puede adorar a Dios en Jerusalén. Inclusive los judíos de la diáspora, los judíos que vivían fuera de Jerusalén, por la fiesta de la Pascua viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Además, siguiendo precisamente esta visión, los primeros cristianos también veían a Jerusalén como el centro de la cristiandad, como la ciudad en donde se asentaba la mayor parte de los cristianos. Esto fue una realidad más o menos hasta el año 70. ¿Sí? En Jerusalén estaba asentada la principal comunidad cristiana, incluso a San Pablo
él se va a abocar a la tarea de hacer una colecta para remediar las necesidades que pasaba la iglesia madre de Jerusalén. Es decir, se le comienza a dar esa importancia a Jerusalén que los judíos siempre le habían dado. Además, había otra razón. En Jerusalén habían acontecido o habían sucedido los momentos más importantes de la fe cristiana, principalmente la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por todo esto, además de su origen judío, pues es natural que San Pablo, cuando en sus primeros escritos, en sus escritos más antiguos, habla de iglesia, también él se refería a la iglesia de Jerusalén. Con el correr de los años, poco a poco, van sucediendo algunos fenómenos. En primer lugar, el número de comunidades cristianas fuera de Jerusalén va creciendo. Los historiadores dicen que hacia el año 110, Antioquía era la ciudad con más cristianos en el mundo, es decir, hacia el año 110 ya no era Jerusalén. Esto tiene que ver también con la destrucción del templo en el año 70. Muchos cristianos huyeron entonces de Jerusalén y por ese motivo fueron pues todavía más detestados como apóstatas por los judíos, porque viendo la inminente destrucción de Jerusalén, pues en lugar de quedarse a defenderla, los cristianos se iban. Entonces, pero este irse, este emigrar, este huir de Jerusalén, permitió, ¿verdad?, que muchos de estos cristianos se fueran asentando en comunidades fuera de Jerusalén. Así San Pablo se abre a la posibilidad, o más bien no a la posibilidad, sino se abre a la realidad de que existen iglesias locales y va a comenzar a dirigirse a cada una de esas iglesias en lo particular, a los Gálatas, ¿verdad?, a los colosenses, es decir, habitantes o iglesia establecida en la ciudad de Colosos, en Grecia, a los corintios, establecidos en la ciudad de Corinto, a los romanos, establecidos en la ciudad de Roma, y así sucesivamente. A cada uno de ellos les irá dirigiendo cartas, porque en ese momento San Pablo ya entiende que no hay una sola comunidad que se restringe a Jerusalén, sino que hay cristianos fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, y en este caso pues ya no serían los muros, sino más bien las ruinas. Además, la Eucaristía, el culto implantado por Cristo, se podía celebrar en cualquier parte. Es decir, la Eucaristía, para celebrarla no necesitas estar en Jerusalén. El mismo Jesús, en la conversación con la samaritana le pregunta, ¿en dónde se debe de adorar a Dios? Nosotros, los samaritanos, es decir, judíos mezclados con paganos, decimos que en la cima de cualquier árbol se puede adorar a Dios. Ustedes, los judíos, dicen que solo en Jerusalén. A esto Jesús le responde, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores de Dios lo serán en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la adoración de Dios no depende del lugar. La Eucaristía se podía celebrar en cualquier parte, y todos estos fenómenos, tanto históricos como propiamente espirituales, ¿verdad?, de ir cobrando cada vez más importancia la Eucaristía, pues va abriendo a San Pablo la idea de iglesia local. ¿Sí? Las iglesias, dicho sea de paso, no eran muy distintas de lo que son hoy. La única diferencia eran quizás los templos. ¿Por qué? Porque las reuniones de cristianos que se reunían precisamente para partir el pan, válgame la redundancia, se hacían en las casas. Los cristianos durante mucho tiempo no tuvieron sus propios templos. ¿Por qué no decirlo? Muchos de ellos eran perseguidos y tenían que reunirse en los campos, en cuevas,
en catacumbas, en muchos otros lugares, pero ya está ahí la iglesia en ciernes, ¿sí? Y San Pablo pues se va a abrir a esta idea de iglesia local. No solo en Jerusalén se adora a Dios. Finalmente aparece la idea de la Iglesia Universal. En la idea de Iglesia Universal, San Pablo concilia la existencia de una iglesia madre en Jerusalén con la existencia de iglesias locales desperdigadas por todo el imperio romano. Y San Pablo va a llegar a esta idea. Solo hay una iglesia. Esa iglesia es la iglesia universal, ¿verdad? La palabra católica significa universal. Y las iglesias locales, Corinto, los Gálatas, Colosenses, etcétera, las iglesias locales son la encarnación de la iglesia católica en ese lugar específico. Este concepto es tan importante para el desarrollo ulterior del cristianismo que podríamos decir que si San Pablo hubiera seguido pensando, ¿verdad?, que Jerusalén es el centro de la cristiandad, pues tal vez ahorita muchos de nosotros quizás no seríamos cristianos, ¿verdad? Quizás no tendríamos que viajar a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces San Pablo va a reconciliar todos estos elementos y va a llegar a la conclusión de que en medio de toda esa diversidad de idiomas, costumbres, formas litúrgicas, en medio de esa diversidad hay unidad. Somos diferentes pueblos, pero somos el mismo pueblo. Somos diferentes naciones, pero somos la misma nación, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. De hecho, a veces los obispos, cuando emiten cartas, suelen utilizar una expresión muy hermosa. La Iglesia de Dios que peregrina en Perú. ¿Sí? Es decir, nosotros somos esa parte de la Iglesia de Dios que le ha tocado nacer y vivir en Perú. Entonces, esa es la idea de San Pablo. O sea, solo hay una iglesia. Y lo que tú ves cuando vas a misa es la encarnación de la Iglesia Universal a nivel local. Pero iglesia solo hay una. No hay una iglesia mexicana, no hay una iglesia anglicana, no hay una iglesia galicana. Hay una sola iglesia que es la Iglesia Católica, cuyo vicario, ¿verdad?, cuyo máximo representante en la tierra es el Papa, con un solo ritual, la Eucaristía, con una sola Biblia, ¿verdad?, con la misma cantidad de libros, con una sola liturgia. Bueno, por supuesto hay variantes litúrgicas en diferentes lugares, pero en general tiende a ser lo mismo. Entonces, muy importante y muy interesante. San Pablo va a arribar a la idea de que la iglesia es universal y de que hay unidad en la diversidad. Precisando más este tema de la unidad en la diversidad, San Pablo va a llegar a concebir a la iglesia utilizando el modelo de un cuerpo humano y va a comenzar a hablar de la iglesia cuerpo de Cristo, que es la forma como nosotros entendemos a la iglesia hasta el día de hoy. Vamos ahora a tratar de entender a la iglesia como cuerpo de Cristo. Les voy a pedir que por favor vean la fotografía que aparece en pantalla. Ojalá y el Espíritu Santo nos permita captar toda la belleza y toda la profundidad de lo que significa la iglesia como cuerpo de Cristo. Para explicar lo que es la iglesia, San Pablo utilizaba el modelo de un cuerpo humano. Un cuerpo humano, todo cuerpo humano, tiene diferentes miembros. Cada uno de ellos desempeña una función, pero todos ellos son necesarios para la vida del cuerpo. La mano, el pie, el corazón, el ojo, la boca, todos ellos son necesarios. Pues bien, San Pablo comparaba a la iglesia con un cuerpo en donde Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros.
nosotros somos la boca de Cristo, somos las manos de Cristo, somos el corazón de Cristo, somos los pies de Cristo. Cuando la gente te ve a ti, ve a Cristo y se va a formar una idea de Cristo a través de ti. Entonces, qué importante es lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, porque nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. A nosotros nos toca pregonar la palabra de Dios, a nosotros nos toca amar y servir a nuestros hermanos, a nosotros nos toca extender nuestra mano para ayudar, a nosotros nos toca, porque somos el cuerpo de Cristo. Ciertamente en todo cuerpo, pues hay miembros diferentes, pero todos ellos están indisolublemente unidos en un solo cuerpo. La mano no le puede decir al pie, no te necesito, o el pie no le puede decir a la cabeza, sin ti yo estaría mejor, ¿verdad? No, porque todos nosotros estamos indisolublemente unidos en un solo cuerpo. Somos uno solo, y de esto se desprenden varias consecuencias muy importantes. La primera, nosotros nos hemos unido a Cristo. En primer lugar, por nuestro bautismo. En segundo lugar, porque hemos comido y bebido su cuerpo y su sangre en la Santa Eucaristía. Y en tercer lugar, porque hemos decidido entregarnos a Él. Hemos decidido que vamos a ser sus discípulos, que vamos a conocer su palabra, que vamos a profundizar en los sentimientos de Cristo, que vamos a profundizar en su mensaje, que vamos a profundizar en el estilo de vida que Él nos enseñó. ¿Sí? Y en ese sentido, pues todos nos hemos unido a Cristo, pero al mismo tiempo que nos hemos unido a Cristo, también hemos resultado unidos entre nosotros, porque mis hermanos no bebieron de otro Cristo diferente, ni de un Cristo inferior, sino del mismo Cristo. ¿Sí? Y se entregaron no a un Cristo diferente, sino al mismo Cristo. Y nos entregamos todos al mismo Señor, y todos le servimos al mismo Señor. Entonces, fíjate bien, en el momento en el que yo me uní a Cristo, por medio de la Eucaristía, por ejemplo, o por medio del bautismo, también me uní a ustedes. ¿Sí? Somos uno solo en Cristo. Y esto es muy importante, hermanos, porque el Espíritu Santo une por medio del bautismo aquello que el pecado desunió. San Pablo en su primera carta a los Corintios lo dice con estas palabras tan profundas. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Todos nosotros somos un solo pueblo. Esas distinciones, esas discriminaciones, esas fronteras, esas divisiones, esos sectarismos, no tienen ningún sentido y son una ofensa para el cristiano. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos una sola cosa en Cristo Jesús. En otro pasaje del Evangelio dirá, ya no hay ni judío ni griego, ni gentil ni pagano, ni libre ni esclavo, ¿verdad? Ni legal ni ilegal, ni blanco ni negro, ni hombre ni mujer, porque todos nosotros somos una sola cosa en Cristo nuestro Señor. Estamos unidos. Ciertamente tú me vas a decir, sí, pero yo veo que hay discriminaciones. Las mujeres se unen para hablar mal de los hombres se unen para hablar mal de las mujeres. Por allá uno clama porque el gobierno expulse a todos los inmigrantes que han llegado de Venezuela y de América Central. Por allá el otro clama porque se discrimine a todos aquellos que son de un color de piel diferente. Todas esas discriminaciones, divisiones, son un resultado del pecado que se ha instalado en nosotros. Pero no fue así como lo concibió Jesús. Jesús quería que todos nosotros fuéramos uno solo. Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza, y en la cabeza residen
los pensamientos, residen los afectos, reside la dirección, ¿sí? Y todos nosotros somos uno solo y tenemos a Cristo como cabeza. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo, mirar como Cristo. ¿Sí? Ahora bien, San Pablo va a hablar un poco acerca de los miembros más débiles, pero antes habla de los miembros necesarios. Dice San Pablo que todos los miembros son necesarios. Todos, hasta el apéndice es necesario. Por ahí decían, ¿para qué es necesario el apéndice? Pues para que te dé apendicitis, pero es necesario. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra escuela de pastoral. Yo me acuerdo mucho de la primera vez que fui director y no teníamos un hermano o hermana que a la hora de la convivencia fuera por las tortillas, y era verdaderamente un problema no tener a alguien que desempeñase esa función tan simple. Teníamos coordinadores, teníamos muy buenos expositores, teníamos hermanos con una vida espiritual profunda, pero no teníamos quien fuera por las tortillas. Y adolecíamos de eso y sufríamos por eso. Es necesario el que barre, es necesario el que lava, el que plancha. ¿Sí? Todos somos necesarios. En los trabajos, en las empresas, a veces nos dicen una frase que es muy cruda, pero es muy real. Dicen, todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. Si tú te vas, te reemplazan por otro. Bueno, pues aquí dentro de la iglesia es al revés. Todos somos necesarios y todos somos indispensables, de tal manera que el trabajo que tú no hagas, nadie más lo va a hacer. Si eso que te tocaba a ti, que era barrer el salón, que era ir por las tortillas, ¿verdad? Que era traer las lecciones, si eso tú no lo haces, nadie más lo hará. Y va a crear un problema, va a crear una enfermedad en el cuerpo. ¿Sí? Todos somos necesarios. El que expone, bendito sea Dios, que expone muy bien, que entiende muy bien y que explica muy bien. Pero también es necesario el que barre. ¿No lo crees? Deja cochino el salón y vas a ver lo que pasa. ¿Sí? Todos somos necesarios y debemos de cuidarnos los unos a los otros. Dice San Pablo que en especial tenemos que tener cuidado con los miembros más débiles. Lo dice con las siguientes palabras, carta a los Corintios, capítulo 12. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo, los unos por los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues sí, o sea, todos nosotros, si nos duele una muela, ¿verdad? Pues el pie no puede decir, bueno, pues a ti tu muela estás doliéndote, pero yo estoy muy bien. No, si algún miembro está mal, todos estamos mal. Por eso tenemos que cuidar a los miembros más débiles. ¿Cuáles son los miembros más vulnerables del cuerpo humano? Pues a los que cubrimos con más tela, con más cuidado, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo, hermanos? Nuestros genitales son la parte de nuestro cuerpo más débil, que se daña con más facilidad y que nos va a dar problemas a todos en un momento de la vida. ¿Sí? A los hombres cáncer de próstata. ¿Sí? Por eso los cuidamos más, por eso los tapamos más, por eso somos más delicados en el trato con esos miembros. Ahora bien, en la escuela de pastoral y en la iglesia, ¿quiénes son los miembros más débiles? Los que dudan, los que titubean, los que tienen miedo, los que ya están recibiendo la visita de los testigos de Jehová y de los mormones que vienen a arrebatarle su fe, los que no saben qué pensar frente a esa campaña de desprestigio que todos los días ven en la televisión y en los periódicos en contra de la iglesia. Esos son los miembros más débiles, a los que tenemos que cuidar. ¿Cómo? Explicándoles lo que está pasando. Entiende, hermano,
ahora nos están atacando porque nosotros somos el último reducto de la civilización en contra de la ideología de género. Ahora nos están atacando porque hay grupos bien organizados, entre ellos la masonería y grupos de interés mundial, interesados en que el Evangelio de Cristo no se escuche ya más. Entiende por qué nos atacan. ¿O tú crees verdaderamente que solo en la Iglesia Católica hay pederastas y solo en la Iglesia Católica se violan niños? No. En las iglesias suceden, si acaso, el 5% de las violaciones. El otro 5%, ¿dónde suceden? En la casa. En la casa. Cuando van de visita, llevan a los hijos, duermen con los primos, se van a pasear, dejan al hijo confiado a otro y ahí pasa todo. ¿Sí? Pero a nosotros nos han hecho creer que solo en la Iglesia Católica hay pederastas. Es triste, no vamos a tapar el sol con un dedo, es triste, pero sí hay malos católicos, sí hay pederastas, desafortunadamente muchos casos han resultado ser ciertos, pero la mayoría han resultado ser falsos, ser maquinaciones y fabricaciones. Ha habido sacerdotes que han muerto en la cárcel pagando por una violación que nunca cometieron. Ha habido sacerdotes que han estado 2, 3 años en la cárcel y solo al final se investiga y se descubre que ellos nunca fueron culpables. Entonces, a estos hermanos débiles, a estos hermanos que dudan, a estos hermanos que tienen miedo, que no saben qué pensar, que no saben qué está pasando en la Iglesia Católica, que no saben si la Santa Muerte es o no es parte de nuestra fe, a esos hermanos son a los que tenemos que cuidar, explicarles, cuidarlos, acompañarlos. ¿Sí? Entonces, especial cuidado merecen los miembros más débiles. Hablando del tema de las diferentes funciones de cada uno de nosotros dentro de la iglesia, San Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 13, versículos del 27 al 30, nos dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte, y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego el poder de los milagros, luego el don de las curaciones, de la asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pues no. Si se fijan, el Espíritu Santo distribuyó entre nosotros sus dones y carismas y a ninguno le dio todos, sino que a uno le dio el carisma del canto y a otro le dio el carisma de la enseñanza. ¿Sí? Decía un amigo hace muchos años, no se pueden tener todas las glorias. O sea, no puedes ser tú el más inteligente, el más gracioso, el más guapo, el que sepa bailar mejor y el mejor para los golpes. Decía, no puedes ser tú el mejor para todo. El Espíritu Santo reparte sus dones. ¿Y por qué no nos da todo, sino que los reparte? Para que los compartamos. Para eso, para que los compartamos. Estos carismas que hemos recibido de enseñar, de cantar, todos esos carismas, el Espíritu Santo nos los ha dado, pero no para nosotros, sino para nuestros hermanos, para que los pongamos a su servicio. Para eso nos los dio Dios. Vamos ahora a meditar con la ayuda de nuestras reflexiones personales. Primera pregunta: ¿me he sentido realmente miembro de la Iglesia como San Pablo? ¿Me he sentido ser realmente parte de la Iglesia Católica? ¿O todavía la sigo sintiendo como algo extraño, como algo que no es mío, que no me pertenece? Tal vez todavía sigas creyendo que la Iglesia solo es el sacerdote y no tú. ¿Me he sentido realmente miembro de la Iglesia como San Pablo? Segunda pregunta: ¿tengo a todos mis hermanos como iguales entre sí? ¿Iguales ante mí? ¿De veras no hago acepción de personas? ¿De veras no prefiero a unos y desprecio a otros?
¿De veras no amo a unos y a otros los ignoro? ¿Tengo a todos mis hermanos como iguales ante mí? Cuando hago una fiesta, por ejemplo, e invito a mis hermanos, ¿invito solo a los que me caen bien o invito a aquel hermano pobre que nunca lleva regalo y que por eso nadie lo invita? Porque si yo solo invito a los que me van a traer regalos, estoy haciendo acepción de personas, ¿eh? Estoy haciendo distinción, estoy haciendo discriminación. Entonces esta pregunta es muy importante. ¿Tengo a todos mis hermanos como iguales entre sí, iguales ante mí? Tercera pregunta. ¿He estudiado las facultades que Dios me dio para sentirme útil? ¿Conozco los dones y carismas que Dios me dio o no los conozco ni me he preocupado por descubrirlos? Cada uno de nosotros sabe qué dones y qué carismas le dio el Espíritu Santo. Alguno, por ejemplo, dirá, mira, yo sé tocar la guitarra. El otro dirá, mira, yo le entiendo bien a las lecciones, me gusta explicar, creo que tengo facultades para enseñar. Otro dirá, pues mira, yo no tengo miedo y no me da miedo ir a tocar las puertas y contarles la alegría de haber encontrado a Cristo. Otro dirá, no, mira, yo realmente creo que soy mejor para desempeñar funciones administrativas, quizás barrer el salón. Cada uno de nosotros sabe qué dones y qué carismas tiene. Lo que sí les puedo asegurar, no sé qué carismas y dones tengan ustedes, pero sí se los puedo asegurar es que el Espíritu Santo a todos nos dio algo. Sea un gran don o un pequeño don, pero a todos nos dio algo. Y todos nosotros tenemos dones que no debemos de atesorar, sino sacarlos para ponerlos al servicio de nuestros hermanos. No hagamos, ¿verdad?, lo que el criado necio que se guardó los talentos. Si tienes un talento, cantar, bailar, lo que sea, ponlo a la disposición de tus hermanos. Por eso primero tienes que investigar, ¿yo para qué soy bueno? Ahí les cuento un poco de mi vida personal. Déjenme llorar un rato, como dice la canción. Yo siempre quise ser profesor de la universidad. Llegué al extremo de mandarle una carta al director de mi facultad para que me diera a dar clases y a cambio yo no pedía salario, solo quería dar clases. Y nunca me fue posible. Y yo sentía el deseo, las ganas, sentía que la hacía para explicar, ¿verdad? Que era bueno explicando, pero nunca me dejaron dar clases. Hasta que llegué a escuela de pastoral y aquí me desquito con ustedes, hermanos, por eso les doy el tema. ¿Sí? Entonces todos tenemos dones, todos tenemos carismas. Algunos no se han preocupado por descubrirlos, otros ya los descubrieron pero se los quieren guardar, ¿verdad? Recuerdo una vez que fui a solicitar trabajo como profesor ya fuera de la universidad y me preguntaron cuánto quería ganar y yo les respondí que aproximadamente $200 por hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quería trabajar con ellos, o sea, no quería trabajar en esa escuela. No me acuerdo exactamente por qué, pero al final cambié de opinión. Entonces, a veces no es que no hayamos descubierto nuestros carismas, sino que ya los descubrimos, pero no los queremos poner a disposición de nuestros hermanos. Y última pregunta, ¿sé sentir el dolor y la alegría de los demás y acompañarlos? Esto me parece que tiene un nombre, se le llama empatía. Jesús decía, lloren con los que lloran, alégrense con los que se alegran. ¿Sé sentir el dolor y la alegría de los demás? Observen una cosa muy extraña en nosotros. Si te invitan a una fiesta porque el hijo de esa familia se va a ir a estudiar un doctorado en España, no vamos por envidia. Pero si esa misma persona se muere, vamos al sepelio. Y no, debemos de estar presentes para nuestros hermanos siempre, en los momentos de dolor, claro, pero también en los momentos de alegría. Que se va a casar tu hijo, hay que estar presentes. Que se graduó de la universidad con mención honorífica, hay que estar presentes. ¿Sí? No nada más cuando te mueras o cuando estés en el hospital, sino siempre. Entonces hay que aprender a sentir el dolor, pero también la alegría de los demás.
Estoy muy contento. Me dieron un nuevo empleo. Voy a ganar bien, voy a ganar mejor. Me subieron de puesto, ¿verdad? Me dieron un ascenso. Voy a hacer una fiesta para celebrarlo, pues ahí estaré yo en tu fiesta festejando tu alegría. Acabo de comprar un coche nuevo, me encanta, es maravilloso, casi se maneja solo. Pues bendito sea Dios que tienes un coche nuevo y me alegro contigo de que lo tengas y que Dios te dé más. No debemos de ser envidiosos. ¿Sí? Por eso esta última pregunta es muy importante. Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: trataré de meditar profundamente sobre la Iglesia Universal, descubrir sus riquezas y posibilidades, abrirme a todos, ser uno con todos, honrar a todos, respetar a todos, mirar por todos, y si encuentro a alguno fuera de la iglesia, sentirme responsable de que aún no participe del cuerpo místico de Cristo. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí nuestra lección. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.